Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, apunta al corazón de la identidad de la Iglesia. Sí, Es una reflexión que está pensada sobre todo para pastores, para líderes de la comunidad cristiana hispanoamericana, y vamos a analizarla a fondo. La fuente es un escrito de Horacio Alcaraz y la Red de Casas de la Palabra de Concordia. exacto. Y yo creo que hay que dejar algo claro desde el minuto uno. El objetivo de la fuente no es inventarse un nuevo modelo de iglesia sacado de la nada. No, es una nueva moda, no. Para nada. Es más bien una especie de arqueología. Propone volver a las raíces, a lo bíblico, a lo histórico, y ver qué podemos aprender para hoy. Porque ahí está la gran pregunta que plantea, que es casi un desafío, diría yo. Si la Iglesia de hoy, en teoría, comparte el mismo ADN que la de los apóstoles, ¿por qué a veces se parecen tan poco? Es una pregunta que incomoda. Totalmente. Y esa incomodidad es justo el punto de partida de la tesis central de Alcaraz, que es bastante provocadora. A ver, Sostiene que muchas de las tradiciones y estructuras que hemos ido añadiendo en el mundo evangélico a lo largo de los siglos, pues lejos de ayudar, podrían estar actuando como una especie de corsé. un corsé. Sí, algo que ahoga o frena la expresión más auténtica de la Iglesia. Vale, vamos a desgranar eso, porque la metáfora que usa es muy potente. El ADN apostólico. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Suena casi a biología. Pues la analogía es muy intencionada, ¿sí? Se refiere a ese código genético original, a la esencia que la Iglesia recibió al principio de todo. Vale. La idea es que este ADN contiene, ya de por sí, todos los recursos del poder y la gracia de Dios necesarios para cumplir la misión. O sea que no hay que añadirle nada. Nada. Y la fuente lo lleva a un extremo muy gráfico para que se entienda la potencia de la idea. Dice, si ocurriera una catástrofe y solo quedara un único cristiano en todo el mundo, ¿Uno solo? uno, pues la Iglesia podría volver a expandirse globalmente a partir de esa única persona. ¡Ostras! O sea, ¿no sería una versión light o de segunda mano de la Iglesia? Esa persona ya tendría todo el potencial. Es una idea radical. Es radicalísima, porque implica que el problema nunca es que a la Iglesia le falte algo de Dios, ¿sabes? Claro. Ese creyente solitario ya posee todo el ADN apostólico. Y esto nos lleva de cabeza a la pregunta que, según la fuente, pocos se atreven a hacer en voz alta. Que es la pregunta del millón, ¿no? Exacto. Si somos la misma Iglesia, ¿por qué no nos parecemos casi en nada a la Iglesia que vemos en el libro de los Hechos? Es que la diferencia es abismal. Lees Hechos y ves un movimiento dinámico, a veces caótico, que crece de una forma súper orgánica. ¿Sí? Luego miras a nuestro alrededor y ves instituciones, programas, edificios. El contraste es brutal. Y ojo, la fuente no dice que la Iglesia actual no sea la verdadera Iglesia. Lo que sugiere es que sobre ese ADN original hemos ido acumulando, y cito textualmente, toda una estructura, carga, costra o envoltura que la ahoga y la detiene. O sea, no es un problema de esencia, sino de cómo se expresa. Eso es. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si ese ADN es de origen divino, ¿cómo es posible que algo humano pueda detenerlo o apagarlo? Claro. Suena contradictorio, ¿no? ¿No debería el poder de Dios sobreponerse a cualquier estructura humana? Esa es la clave. Y lo fascinante es que la fuente argumenta que no es una falta de poder por parte de Dios, sino la presencia de obstáculos por nuestra parte. Obstáculos nuestros. Sí, y para ilustrarlo, se apoya en dos ejemplos bíblicos que son muy potentes. El primero es el caso de Timoteo, El discípulo de Pablo, su hijo en la fe. él mismo. En su segunda carta, Pablo le dice algo que a menudo leemos por encima. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Sí, me suena. Y justo después le recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mensaje es demoledor. ¿Por qué? Pablo no le dice, pide más poder o te falta un don. Le dice, Timoteo, ya lo tienes todo. El espíritu de poder, amor y dominio propio ya reside en ti. Pero tu cobardía, tu miedo, está actuando como un extintor sobre ese fuego. Visto así, cambia la perspectiva por completo. El ADN estaba intacto, el don estaba ahí, pero un factor humano, el miedo, lo estaba neutralizando. Precisamente. Y el segundo ejemplo es aún más grave porque no es individual, sino colectivo. Es la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Uf, esa es dura. Se nos describe una iglesia que, desde fuera, parecería perfecta, trabajadora, doctrinalmente correcta, perseverante. Pero Jesús le dice que ha perdido su primer amor. Y la advertencia es terrorífica.
le dice que si no cambia, quitará su candelero de su lugar. Y tenemos que entender lo que eso significa. El candelero es la iglesia misma, su identidad como portadora de luz. Lo que Jesús está diciendo es que las iglesias no tienen garantizada la existencia para siempre. O sea, que pueden... Dejar de ser iglesia. Pueden dejar de serlo en un sentido funcional, sí. Pueden perder su luz, aunque mantengan el edificio, los programas y el nombre. Sus propias estructuras y su activismo pueden terminar matando su esencia espiritual. Madre mía. Y de hecho, si miramos la historia, esa iglesia de Éfeso, como institución, acabó desapareciendo. Entonces, esa idea tan extendida de que la Iglesia prevalecerá pase lo que pase, casi como un cheque en blanco, es una suposición peligrosa según esta perspectiva. Es un error de bulto según la fuente. Asumir que podemos organizarnos de cualquier manera, priorizar cualquier cosa y que por decreto divino seguiremos siendo la Iglesia. Es ignorar las advertencias del propio Nuevo Testamento. La conclusión es clara, entonces. Clarísima. Las tradiciones y las estructuras humanas, por muy buenas intenciones que tuvieran en su origen, pueden efectivamente ahogar el ADN apostólico. Vale, entiendo la idea de que el miedo o la falta de amor pueden apagar este ADN a nivel individual o local. Pero la fuente va más allá, ¿verdad? Apunta a algo mucho más grande, a todo el sistema, Sí. al modelo que hemos heredado. Es muy crítica con el modelo de iglesia angloamericano, que dice que en Latinoamérica hemos copiado casi al dedillo. Exacto. Afirma que ese modelo está en clara decadencia en sus países de origen y que nosotros, al imitarlo, estamos importando también su declive. Y para explicar qué hacer, la fuente hace una distinción que me parece el eje de todo su argumento. ¿Cuál? Distingue entre tres conceptos que solemos usar como si fueran lo mismo: avivamientos, renovaciones y reformas. Que suenan parecido, pero que según esto no tienen nada que ver en sus efectos. Nada que ver. Los avivamientos, dice, son una bendición, pero a medias. Son como una hoguera que arde con una fuerza espectacular. Hay conversiones, hay pasión. Pero cuando se apaga, todo vuelve a ser como antes. Ah, La estructura que hay debajo no ha cambiado. Así que al poco tiempo estamos otra vez orando para que venga un nuevo avivamiento. son temporales, un impulso. ¿Vale? ¿Y las renovaciones? Las renovaciones son cambios más bien superficiales, cosméticos. Y la fuente da una lista de ejemplos que es para pensarla, ¿eh? A ver, cuenta. Cambiar el estilo de la música por uno más contemporáneo. Empezar a llamar auditorios a los templos. Poner pantallas LED gigantes, que el pastor vista de manera informal. Un momento. En esa lista, la fuente también menciona algo como ordenar mujeres pastoras. ¿No está mezclando ahí cosas muy distintas? Sí. Una cosa es cambiar la estética y otra muy diferente es un cambio teológico y estructural tan profundo como ese. ¿Cómo justifica la fuente agrupar cosas tan dispares? Es una objeción muy pertinente, la verdad. La lógica de la fuente, aunque sea polémica, es que agrupa todo aquello que, en su opinión, no altera el sistema operativo fundamental de la Iglesia. El sistema operativo, me gusta esa imagen. Claro, desde su perspectiva, puedes cambiar la música, la decoración o incluso quién puede predicar. Pero si la gente sigue pensando que ir a la iglesia es asistir a un evento de 1 hora y media el domingo en un edificio, La estructura mental básica no ha cambiado. entiendo. A pesar de todas esas renovaciones, la misión de fondo, que es hacer discípulos, sigue sin cumplirse a gran escala y el impacto social real es mínimo. Es como cambiar los muebles y pintar las paredes de una casa, pero sin tocar los cimientos. Justo, ni la distribución. Vale, la crítica va a la raíz del modelo, no a los detalles. ¿Y cuál sería la alternativa? La reforma, La reforma. que se define como un cambio estructural, intencionado y del que no hay vuelta atrás. El ejemplo paradigmático, claro, es Martín Lutero. Claro, el gran reformador. Sus 95 tesis no fueron una sugerencia para renovar la Iglesia. Provocaron un cambio de paradigma total. Y la fuente argumenta que lo que necesitamos hoy no es una reforma del Evangelio, que es eterno, Por supuesto. sino una reforma de las formas, de la estructura, del modo en que somos Iglesia. Hay una frase de Winston Churchill que la fuente cita y que es brutal. Nosotros damos forma a nuestros edificios y luego nuestros edificios nos dan forma a nosotros. Es que esa cita es perfecta para ilustrar el punto. Las estructuras que creamos, no solo las físicas, sino las organizativas, las mentales, terminan moldeando nuestro pensamiento. Nos meten en un molde. Y la institución nos ha comido el coco.
Por eso oyes a pastores bien intencionados decir cosas como «tenemos que sacar la iglesia a la calle». Y la fuente critica esta frase con una lógica aplastante. Claro, porque es un sinsentido. La iglesia ya está en la calle. Claro, La iglesia son los creyentes que de lunes a sábado están en sus trabajos, en sus barrios, en el súper. exacto. Pero el modelo institucional nos ha hecho creer que la iglesia es un lugar santo al que gente santa va en un día santo para hacer cosas santas. Y esa mentalidad, ese molde, es lo que ahoga la expresión natural de la fe en la vida cotidiana. La gente no se siente capacitada. No porque hemos asociado ser iglesia con un edificio y un programa del domingo. Vale. Si el modelo institucional es el problema, la fuente propone volver a las raíces, a lo que llama un modelo de expansión espontánea. ¿Cómo era eso en los primeros siglos? Porque a menudo lo idealizamos, pero ¿cómo funcionaba en la práctica? Pues la fuente detalla que no fue un plan centralizado, en plan multinacional, sino un movimiento orgánico que avanzaba por varias vías a la vez. A ver, Imagina el caos inicial. La gente huye de la persecución en Jerusalén, pero no son misioneros con un título. Son artesanos, comerciantes, familias. gente normal y corriente. Y allá donde van simplemente cuentan su historia. Esa es la primera vía, la dispersión por la persecución, El crecimiento por accidente, por así o decirlo. por providencia. A la vez, tienes a estrategas como Pablo. Él no va al azar. No. Apunta a los centros neurálgicos del imperio, a las grandes ciudades, porque sabe que desde ahí las ideas se expanden. Esos son los intentos estratégicos. Vale. Pero mientras, a nivel de calle, y esta es la tercera y quizá la más importante, tienes a creyentes individuales e iglesias en casas que impactan su entorno. El día a día. Un vecino le cuenta a otro y cuando se convierten no los mandan a un edificio. Empiezan una nueva reunión en su propia casa. Es un crecimiento muy capilar, de célula a célula. Totalmente. Luego, como cuarta vía, estaban los líderes apostólicos enviados. Y aquí la fuente aclara algo crucial. ¿El qué? Apostólico no se refiere al título moderno con mayúsculas, sino a su significado original. Un enviado con una misión, como Timoteo o Tito. Ah, vale. Iban estas nuevas comunidades a fortalecerlas. Y por último, la quinta vía, eran las cartas y los evangelios. Esos escritos iban circulando de casa en casa, dando un fundamento doctrinal sólido. ¿Y en el corazón de toda esta expansión, qué había? ¿Cómo era una de esas reuniones en una casa? Algo increíblemente sencillo y relacional. Se juntaban el primer día de la semana, normalmente alrededor de una comida. Una comida. Sí, para celebrar la resurrección. Compartían la vida, oraban unos por otros, cantaban, leían algún trozo de una carta que les había llegado y la comentaban. Y la fuente, subrayan, un cambio de paradigma total. Cada casa donde se reunían era considerada una iglesia. Cada casa una iglesia. Si en Roma había 20 reuniones en casas, había 20 iglesias, no una iglesia central con 20 grupos pequeños. Eso lo cambia todo. La unidad no era institucional, sino espiritual y relacional. Exacto. La estructura era tan simple que era fácilmente reproducible por cualquiera, sin necesidad de un seminario o un permiso especial. Todo eso suena muy bien en la teoría histórica, pero podría parecer algo irrepetible, ¿no? Fruto de una época. Sin embargo, la fuente presenta un ejemplo moderno que es absolutamente impactante. Sí, Como prueba de que este ADN apostólico sigue vivo y puede explotar, hablamos de la iglesia clandestina en China. es que es el caso de estudio definitivo. La historia es una pasada. En 1949, Mao Zedong llega al poder y su objetivo es crear un Estado ateo. Y va por todas. Inicia una purga sistemática. En ese momento, la iglesia en China, que funcionaba con un modelo occidental de misioneros, edificios y seminarios, tenía unos 2 millones de creyentes. ¿Y qué hizo Mao para acabar con ella? Pues lo que haría cualquier dictador. Desmantelar la estructura visible, expulsó a todos los misioneros extranjeros, Fuera. expropió los edificios de las iglesias y los seminarios, ejecutó o encarceló a los líderes chinos durante décadas y prohibió cualquier tipo de reunión pública. O sea, le cortó la cabeza y le quitó el cuerpo. Totalmente. Desde una perspectiva sociológica, era el fin del cristianismo en China. Y durante décadas, China fue un agujero negro informativo, el muro de bambú. Por completo. Y cuando a principios de los 80 el país empezó a abrirse un poco, los primeros cristianos que pudieron entrar esperaban encontrar las ruinas de una iglesia. Lo lógico, vamos. Las proyecciones más optimistas hablaban de una comunidad diezmada, quizás unos cientos de miles de creyentes ancianos escondidos. Pero lo que encontraron al otro lado del muro de bambú
No tenía ningún sentido. Desafíame toda lógica. Fue un shock mundial para la misología, la ciencia de las misiones. Descubrieron que el cristianismo no solo había sobrevivido, ¿Sino qué? había experimentado un crecimiento explosivo casi sin precedentes en la historia. Las estimaciones más conservadoras de la época hablaban de entre 60 y 80 millones de seguidores de Jesús. Espera. Pasar de 2 millones a, pongamos, 70 millones en 30 y pocos años y bajo una de las persecuciones más brutales del siglo XX, es que es una cifra que cuesta procesar. Es alucinante. Y lo más provocador, como señala la fuente, es analizar lo que esta iglesia no tenía. Todo eso que nosotros consideramos vital. Absolutamente vital. No tenían pastores a tiempo completo con sueldo, no tenían estructuras de liderazgo jerárquicas, oficiales, no tenían una organización central, ni coberturas apostólicas, ni nada parecido. Y por supuesto, ni edificios, ni cultos públicos, ni eventos masivos. Nada de eso. Y a menudo ni siquiera tenían muchas Biblias. Hay historias de comunidades que funcionaban con una sola página de la Biblia, que memorizaban en secreto. ¡Qué fuerte! Y que a veces literalmente se comían si venía la policía para no dejar pruebas. Crecieron sin nada de lo que nosotros creemos indispensable. Es increíble. Y ojo, que no es un fenómeno exclusivo de China. La fuente menciona que informes recientes sugieren que un proceso similar está ocurriendo ahora mismo en la iglesia clandestina en Irán. ¿Y cómo crecían? ¿Cuál era el modelo? El más simple posible. La multiplicación de iglesias sencillas y reproducibles en las casas. Cuando una reunión en un salón se llenaba, no buscaban un local más grande. No. Simplemente uno de los miembros abría su propia casa para empezar otra iglesia con sus vecinos y familiares. El ADN, libre de estructuras pesadas, hizo su trabajo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Si hacemos un resumen, por un lado tenemos esta idea de un ADN apostólico, un potencial increíble que es inherente a cada creyente y a la Iglesia. Un potencial que, sin embargo, puede ser ahogado y sofocado por tradiciones y estructuras humanas que, aunque nacieran con buena intención, con el tiempo se convierten en una cárcel. Por otro, está esa llamada a una reforma de las formas, no solo a renovaciones cosméticas que cambian la apariencia, pero dejan intacto el sistema operativo de fondo. Y finalmente el poder de un modelo radicalmente simple, centrado en la comunidad y diseñado para la reproducción, no para la acumulación, como vimos en la iglesia primitiva y de manera asombrosa en China e Irán. A esa reunión en casa, compartir una comida que incluía la cena del Señor, contarse la vida y ayudarse, cantar, orar y leer y debatir las Escrituras. Exacto. Era un formato que no requería un título de seminario para ser replicado. Y esto nos deja con una pregunta final, casi una provocación. Sí, para los líderes y pastores que nos escuchan, esto plantea un escenario radical. ¿Qué pasaría si la vitalidad de la iglesia no dependiera de los programas que organizamos, de los edificios que mantenemos o de los presupuestos que manejamos? ¿Sino de qué? Sino de la capacidad real de cada creyente para hacer iglesia en su propia casa, con sus vecinos. Y la pregunta complementaria, que es la que quizá nos toca más de cerca, sería: ¿qué estructuras, tradiciones o incluso reuniones de nuestra propia iglesia podrían estar, sin que nos demos cuenta, ahogando ese ADN? ¿Qué cosas que hacemos están moldeando la mente de la gente para que piense que la iglesia es un lugar al que se va, en lugar de algo que se es y se vive cada día? Ahí queda la reflexión.